Increíble momento. Millonario descubre la verdad oculta detrás del vestido roto de su mujer. La luz tenue del ático iluminaba los recuerdos guardados con recelo, y Alejandro, exitoso empresario hispano, revolvía cajas llenas de polvo como si estuviera buscando una respuesta. De repente, su mano se topó con una tela suave. Al sacarla, sus ojos se encontraron con un vestido roto, descolorido, que emanaba una historia silenciosa. Al verlo, una ola de nostalgia inundó su mente. Ese vestido pertenecía a Carolina, su esposa, una mujer que, a ojos del mundo, parecía ser un adorno en su perfecta vida. Pero tras esa apariencia de felicidad, el corazón de Alejandro latía con inquietud. Su familia nunca aceptó del todo su matrimonio, y la mirada despectiva de sus padres cuando hablaban de Carolina lo atormentaba. La pobreza que su esposa había dejado atrás se convertía en un eco constante que lo seguía, una sombra que acechaba cada rincón de su éxito. ¿Cómo era posible que no se hubiera dado cuenta antes del peso que llevaba su corazón? Alejandro cerró los ojos, recordando las historias que nunca habían salido de los labios de Carolina. La artista que había sido, los sueños que había tenido antes de convertirse en su esposa. La presión del mundo lo oprimía, sus colegas lo criticaban en la oficina, y su familia le susurraba al oído que había hecho una elección arriesgada. ¿Por qué te arriesgas, Alejandro? No la necesitamos, decían, pero él sabía que Carolina era el hilo dorado en su vida, el ancla que lo mantenía con los pies en la tierra. En su mente, un dilema moral comenzaba a tomar forma. ¿Debía proteger su reputación a expensas del sueño de Carolina? Ella había sacrificado tanto por él. Su amor incondicional era evidente, pero la preocupación comenzaba a minar su determinación. La idea de una exposición de arte, donde ella podría brillar, lo volvió loco. Era arriesgado, pero a la vez era la única forma de sanar la brecha entre sus mundos. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con cada paso que daba hacia la exposición, los conflictos internos de Alejandro se intensificaban. La mirada de su madre, llena de desaprobación, lo hirió al recordarle el estigma de su unión. El temor de fallar, de ser rechazado, lo envolvía. ¿Cómo podría enfrentarse a su familia con un arte que nunca había visto, un talento oculto detrás de la humildad de Carolina? La inseguridad se apoderaba de él. Cada día se convertía en una pesada carga que no sabía si podía soportar. La víspera de la exposición, mientras acariciaba el vestido roto en sus manos, una pregunta lo atormentaba. ¿Podría realmente cargar con el peso de sus decisiones? La angustia le estrangulaba el pecho, y no estaba seguro de tener la valentía suficiente para enfrentar lo que se avecinaba. Lo que había comenzado como un gesto de amor, se transformaba en una lucha desgarradora, una batalla entre su propia ambición y el deseo de ver brillar a la mujer a la que amaba. Entre sus pensamientos se dibujaba una frágil línea que no sabía si podía cruzar. ¿Podrá Alejandro avanzar en su lucha por la dignidad y el amor? La respuesta se desvanecía ante sus ojos, así como el eco de la risa de Carolina resonaba en su memoria. Todo lo que sabía era que la esperanza de ella brillaba más fuerte dan cualquier inseguridad que él había sentido. Alejandro despertó con el sol filtrándose por las rendijas de las persianas, como si el universo le diera un nuevo respiro. La mañana de la exposición había llegado, y con ella, la promesa de un cambio. A medida que sus pensamientos danzaban entre la esperanza y el temor, comenzó a cuestionar su propia imagen. ¿Era realmente el hombre que Carolina merecía? Se encontró sumido en un torbellino de emociones, y un impulso lo llevó a vestirse con cuidado, buscando presentarse no solo como el empresario exitoso que todos conocían,
sino como el apoyo que ella había necesitado siempre. En el camino hacia la galería, cada semáforo en rojo parecía detener su corazón un instante más. Imaginaba a Carolina, nerviosa pero emocionada, esperando que su arte fuera reconocido. La idea de que ella pudiera brillar lo llenó de una resolución repentina. Ya no se trataba solo de ser respetado en su círculo social. Se trataba de darle a Carolina lo que siempre debió tener: la oportunidad de ser vista en su plenitud. El salón de la galería era un rincón de elegancia que contrastaba con el caos que sentía en su interior. Las luces suaves resaltaban las obras expuestas, y al entrar, vio a Carolina en el centro, rodeada de admiradores que elogiaban sus creaciones. La imagen de su esposa, irradiando felicidad, lo llenó de una mezcla de orgullo y miedo. ¿Sería su familia capaz de comprender la grandeza de aquel momento y el sacrificio que había significado? Alejandro se acercó a ella, sintiendo los latidos de su propio corazón resonar como un tambor. «Tú deberías estar ahí, como la artista que eres», le susurró, sintiendo el nudo que se había formado en su pecho unas horas antes aflojarse ligeramente. Alrededor de ellos las conversaciones se torcían en susurros de admiración, mientras él miraba a su esposa interactuar con la gente. Era evidente que Carolina se sentía en su elemento. Ese arte representaba tanto de su ser, una extensión de sus sueños. Sin embargo, entre las sonrisas, una sombra lo envolvió. La mirada de su madre atravesó la sala, casi cortando la atmósfera de alegría. La desaprobación en sus ojos era palpable, un recordatorio constante del conflicto que había llevado consigo durante años. Mientras Alejandro luchaba con la necesidad de defender su elección, escuchó una risa estridente a su lado. Era su tío Javier, un hombre de negocios también, cuyo juicio siempre había sido una carga. ¿De verdad, Alejandro? ¿Una exposición de arte de tu esposa? No es el camino que esperábamos para la familia, dijo, despectivo. Esa frase funcionó como un disparador que encendió una chispa de indignación en él. Alejandro cerró los ojos y respiró profundamente, recordando las palabras de Carolina al respecto. No importa lo que digan los demás sobre nosotros, lo que importa es lo que sentimos. Con renovada determinación se giró para enfrentar a Javier. Era el momento de confrontar sus propios miedos y defender no solo su amor, sino su familia elegida, esa que iba más allá de la sangre. ¿Sabes lo que realmente importa, tío?, interrumpió, sintiendo que su voz resonaba con una convicción que no había experimentado antes. Lo que hace Carolina es más que arte. Es un reflejo de la resiliencia, la lucha y la belleza de lo que hemos construido juntos. La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. Alejandro sabía que este momento era crucial, pero también sentía que había un riesgo implícito. La mirada de Javier se transformó, y Alejandro no pudo evitar preguntarse si estaba dispuesto a arriesgar su conexión familiar, por una aceptación que sabía que nunca sería incondicional. La decisión estaba tomada, pero el desenlace aún pendía como una espada de Damocles sobre él. ¿Acabaría defendiendo a Carolina a través de la aceptación familiar o enfrentándose al rechazo absoluto? Mientras la exposición continuaba y las risas estallaban a su alrededor, una inquietante revelación le cruzó por la mente. ¿Qué pasaría si al final la lucha por su amor lo llevara a una separación desgarradora? La incertidumbre lo abrazaba, marcando el inicio de una batalla aún más grande que la que había imaginado. Sin saberlo, la noche apenas comenzaba. La atmósfera en el salón era un caldo de cultivo de emociones contradictorias. Alejandro se sentía fuertemente dividido. Mientras una parte de él luchaba por aceptar el rechazo inminente de su familia y sus propias inseguridades, la otra parte inflaba su corazón de orgullo al observar a Carolina brillar. La visión de su amor, en su elemento natural, le recordaba que la vida no siempre era una negociación entre lo que la familia esperaba y lo que deseaba en su interior. Su corazón latía con una energía que desafiaba la gravedad de la desaprobación familiar. Cada palabra que ató en su mente lo hacía sentir más decidido. Defender a Carolina no solo era un acto de amor, sino de transformación personal.
Con ese cambio en su perspectiva, un hilo de valentía comenzó a tejerse en su interior. Sin embargo, mientras el tumulto de la exposición continuaba, las preocupaciones sobre su estatus profesional empezaron a surgir. Alejandro pensó en sus propios compromisos y responsabilidades. La presión del ambiente empresarial siempre había estado presente, como una sombra inquebrantable. Si algo salía mal hoy, si Carolina no lograba el reconocimiento que merecía, ¿cómo podría sostener no solo su carrera, sino también sus elecciones personales? Esa era la pregunta que atormentaba las alcobas de su mente. La conversación con Javier resonaba en su cabeza, y un deseo de verme a sí mismo como un hombre fuerte y solidario lo empujaba a actuar. Alejandro necesitaba encontrar un equilibrio entre su vida profesional y su papel como esposo. Era un acto de fe, pero en su mente comenzaba a forjar un plan. Si aquel encuentro no era solo sobre el arte de Carolina, sino también sobre su disposición a enfrentar las corrientes de la tradición familiar, entonces, su siguiente paso debía ser firme. Mientras observaba a su esposa sumergirse en conversaciones con críticos y amantes del arte, decidió que debía hacer más. Salió de la zona de confort que había estado resguardando y se dirigió hacia una esquina tranquila de la sala, donde pudo concentrarse en sus propios sentimientos. Conocía el impacto que tenía el arte en su vida y su capacidad para transformarlo todo. Era el momento de hacer una elección consciente sobre cuál sería su futuro. En vez de dejar que otros decidieran por él, tomó su teléfono y envió un mensaje a Carolina. Estoy aquí para ti. Te apoyo más de lo que puedes imaginar. Eso era solo una pieza. Alejandro sabía que necesitaba involucrarse más en el camino hacia el futuro de ambos. La exposición no era solo su momento de gloria. Era también una declaración sobre cómo deseaba que las cosas fueran. Una afirmación de que no se dejaría arrastrar por las expectativas ajenas, sino que elegiría su propia narrativa. Mientras tanto, el rostro de su madre aparecía en su mente. La desaprobación de ella siempre había afectado su autoestima. Pero esta vez, algo había cambiado. La determinación de no dejar que ese juicio dictara su valor lo llenó de una fuerza renovada. Alejandro decidió acercarse a Carolina y expresar todo lo que sentía. Supo que su apoyo sería fundamental para ella, pero también para su propio crecimiento personal. Se dirigió a su esposa, y antes de que pudiera hablar vio la necesidad a través de sus ojos. Era momento de abrir su corazón, de compartir sus temores, su deseo de ser más que un hombre acomodado, y su compromiso con ella y su arte. Carolina, necesito que sepas que este camino que eliges es más importante que cualquier otro, dijo Alejandro con firmeza. No solo eres la artista de esta familia, sino que también eres la razón por la que quiero ser un mejor hombre. La conexión entre ellos se fortaleció en ese instante. Había una energía palpable en el aire, una chispa que prometía transformación. Pero el instante se vio interrumpido cuando Javier apareció nuevamente, esta vez con una sonrisa burlona en el rostro. «¿Así que finalmente te has decidido por el camino de la artista?», dijo, su tono cargado de desprecio. Alejandro sintió que la presión volvía a acumularse, pero esta vez su determinación solo crecía. Era el momento de demostrar que era capaz de enfrentarse a las adversidades y de construir el futuro que deseaba junto a Carolina. La noche estaba lejos de terminar, y había mucho en juego. Sin embargo, una pregunta inquietante se deslizó por su mente. ¿Cuánto estaba dispuesto a perder en esta lucha por su identidad y su amor? La respuesta era incierta, pero el fuego en su interior se avivaba, preparándose para lo que vendría. La noche aún guardaba sorpresas que podrían cambiar todo. Alejandro sintió que la atmósfera a su alrededor se comprimía. El desdén en la mirada de Javier actuaba como un catalizador que desataba un momento crucial. Había llegado el tiempo de cuestionar no solo sus miedos, sino también la esencia de su identidad. Mientras observaba a Carolina interactuar con los críticos, sintió que cada mirada hacia ella era un reflejo de su propio ser. Se retiró unos pasos. Su mente tumultuosa analizaba las decisiones que debía afrontar. Las palabras de Javier resonaban en su mente.
Pero ahora eran diferentes. No eran un ataque. Eran un desafío. ¿Por qué le molestaba tanto la elección de su esposa? En su interior, Alejandro sabía que la respuesta estaba ligada a su propia inseguridad. Durante años, había contenido su voz, dejándose llevar por la corriente de las expectativas ajenas. La figura de esposo exitoso le había sido impuesta, pero ahora descubría que había un hombre dentro de él que deseaba romper con ese molde. Aquella noche, Alejandro no solo observaba la exposición de Carolina, era una exhibición de sus propias luchas internas. Si ella tenía la valentía de presentarse ante el mundo con su arte, ¿por qué él no podía hacer lo mismo con su verdad? Decidió que era hora de jugar un papel activo en esta narrativa. Volvió a acercarse a Carolina, esta vez con un renovado arrobo en su espíritu. Un nuevo impulso le llevó a buscar una conversación sincera, no solo con su esposa, sino con su propia autoimagen. Estaba decidido a demostrar que el amor no solo se vive a través del apoyo verbal, sino también a través de acciones audaces. El rostro de su madre pasó rápidamente por su mente, herencia de desaprobación que había moldeado su percepción durante años. Sin embargo, ahora sentía que esos fantasmas perdían fuerza ante su creciente seguridad. Carolina, comenzó afianzado en su decisión. Estoy aquí no solo para mirarte brillar. Estoy listo para construir algo juntos. No quiero que este sea solo tu triunfo. Quiero sentir que también es mío. El brillo en los ojos de Carolina se intensificó. Era un momento vulnerable, uno que resuena en el profundo tejido de sus alianzas como pareja. Pero lo que él dijo dejó claro que no solo se trataba del arte de ella, se trataba de su conexión, de cómo evoluciona el amor ante los retos. Alejandro notó cómo sus palabras pesaban en el aire, como promesas inquebrantables. La exposición no había sido solo un espectáculo artístico, había creado un caleidoscopio de decisiones urgentes. En su mente emergía el concepto de un futuro colaborativo. Alejandro concebía un mundo donde ambos compartirían el peso del éxito y el fracaso, donde no habría juicios unidimensionales. Cuando Javier se acercó nuevamente, solo había una determinación palpable entre ambos hombres. Alejandro podía sentir la amenaza que representaba la mirada burlona, pero también percibía que su autoconfianza crecía. Lo que no sabes, Javier, es que esta noche es solo el comienzo. Los caminos que elijamos no me definirán por su éxito o fracaso, sino por nuestra capacidad de ser fieles a nosotros mismos. Javier desvió la mirada. Y en ese pequeño instante, Alejandro entendió que su mayor reto no estaba en el antagonismo ajeno, sino en la lucha interna por aceptarse y valorarse. Con el arte de Carolina como su catalizador, empezó a trazar un nuevo mapa para su vida. Ahora sabía que la nobleza de su amor requería mostrar su vulnerabilidad frente al mundo. Mientras la noche se desplomaba sobre la sala, sentía que cada interacción no solo construía el presente, cimentaba un futuro compartido. Hoy podría ser recordada como la noche en que todo comenzó a cambiar. Decidido, despejó sus miedos y dio un paso hacia adelante, mirando a su esposa con una nueva luz. No obstante, el futuro seguía siendo incierto, y su corazón latía con anticipación. La verdad que había estado ocultando acerca de sí mismo comenzaba a asomarse. Pero había algo más, una sombra en la esquina de su mente que amenazaba su recién encontrado sentido de seguridad. ¿De verdad estaba listo para enfrentar no solo a Javier, sino la verdad que había evitado durante tanto tiempo? La noche aún guardaba secretos que podrían transformar la vida que había comenzado a construir. Alejandro se despertó al día siguiente con la claridad que solo puede traer el primer amanecer después de una larga noche de revelaciones. La luz que se filtraba por la ventana iluminaba su hogar, pero también un rincón de su mente que parecía más oscuro y polvoriento que nunca. Mientras contemplaba su reflejo en el cristal, la imagen de un hombre dividido por sus propias expectativas se reflejaba de nuevo. Las palabras de Carolina resonaban en su interior. Estamos juntos en esto. Esa expresión, tan simple pero llena de significado,
lo llevó a preguntarse cuán seguido había confiado en su propia voz. Se estaba acercando a una comprensión, una verdad que hasta entonces había eludido. La necesidad de autenticidad no era solo un capricho, era el corazón de su existencia. Decidido a profundizar en este nuevo sentido de propósito, Alejandro se propuso enfrentarse a su propio yo. Estaba claro que la traición será un proceso, un viaje que no podía ignorar. Sabía que el camino requería no solo de valor, sino de acción concreta. Su mente era un hervidero de ideas, y mientras se preparaba el desayuno, comenzaba a esbozar un plan. Primero, quería hablar con Carolina sobre sus expectativas y sueños. No como pareja en una dinámica preestablecida, sino como dos individuos comprometidos a sostenerse mutuamente en sus búsquedas creativas. La conexión que habían formado en el último evento había abierto un pequeño resquicio de comunicación que deseaba expandir. Necesitaba saber si ambos podían enfrentarse al mundo no como un equipo de dos, sino como dos almas libres compartiendo un espacio. El segundo paso era enfrentar la figura de Javier. Sin embargo, no en el sentido de confrontación agresiva, sino como una oportunidad para redefinir la dinámica entre ellos. Debía mostrar que ya no era un hombre dispuesto a someterse a la mirada crítica de los demás. La lucha podría ser interna, pero también había un contexto social que debía ser abordado. Aceptar que la crítica ajena podría carecer de validez era un paso necesario. Mientras degustaba el café, Alejandro sintió un impulso inesperado. No solo iba a hablar con Carolina, iba a presentarle una versión de sí mismo que ella aún no había visto del todo. Aquel día, como simbolismo de su renacer personal, decidió que escribiría una carta donde se comprometía no solo a apoyarla, sino a buscar su propia voz. Las palabras fluyeron con una sinceridad que nunca había creído posible. En la carta, no solo hablaba de sus inseguridades, sino de sus sueños aplazados. Se había olvidado de sí mismo durante tanto tiempo que cada palabra escrita era un paso hacia atrás en su propia historia. Cuando finalmente se sentaron, pasó el papel a Carolina. Mientras ella leía, el silencio se convertía en un campo fértil para nuevas posibilidades. Podía observar cómo la emoción leía su propia lucha. Pero lo más revelador fue lo que vio en el rostro de su esposa. No solo reconocimiento, sino también empatía. «No sabía que te sentías así», dijo Carolina, su voz temblando entre la sorpresa y la comprensión. «Quiero que nuestros sueños se entrelacen, pero también quiero que mis propios deseos tomen forma». Hubo una determinación en la voz de Alejandro que no había sentido antes. Mientras los dos se adentraron profundamente en la conversación, Alejandro sintió que cada revelación construía un puente hacia la vulnerabilidad. Se dio cuenta de que, a pesar de su temor, estaba encontrando el camino hacia el corazón de su auténtico ser. La tarde transcurrió con ricas discusiones y una renovada conexión, pero también dejó un eco persistente. Su batalla con Javier aún no había concluido. La sombra de esa confrontación siguió ronda su mente, como un recordatorio constante de que el verdadero desafío no sería solo reconstruir su vida con Carolina, sino enfrentar su propia agitación interior y la figura que encarnaba sus miedos. El momento decisivo estaba por llegar. La presentación de Carolina en la galería local, donde Javier estaría presente. Alejandro comprendía que más allá de las interacciones triviales, ese evento sería una prueba de su nuevo yo. Podría enfrentar sus miedos y mostrar al mundo que no temía a la validación ajena. En esa intersección de emociones e intenciones, Alejandro sintió que el tiempo se detendría. El día se acercaba, y su transformación comenzaba a tomar forma. Pero la pregunta que latía con fuerza en su interior era clara. ¿Realmente estaba preparado para asumir su verdad ante aquellos que había temido, incluidos los que más amaba? Mientras el reloj avanzaba implacablemente hacia el evento, Alejandro se sumió en una espiral de pensamientos. La idea de la galería, un lugar que había conocido como observador, ahora se transformaba en un escenario de su propia lucha. La anxiety lo llevó a reflexionar sobre su relación con Javier, quien no solo representaba el crítico voraz que había alimentado sus inseguridades,
sino también el espejo de lo que él mismo había rehuido ser. Un hombre auténtico, que no temía al juicio. Decidido a no dejarse arrastrar por sus propios fantasmas, se dedicó a prepararse mentalmente. Observó su reflejo en el espejo, buscando respuestas en los ojos de aquel hombre a quien había ignorado, y repitió para sí mismo que era hora de asumir su verdad. La carta a Carolina había sido solo el primer paso. Ahora tenía que demostrar que había madurado en su percepción de sí mismo. El día del evento, el aire pululaba de anticipación. Las luces del lugar iluminaban las obras de arte, creando un espectáculo visual que era tanto un refugio como un desafío. La agitación de su corazón resonaba con la música suave que se filtraba por los rincones. Un recordatorio de que cada instante estaba cargado de posibilidades. Cuando Carolina llegó, radiante en su vestido, el mundo se detuvo para Alejandro. Se acercó a ella, y por un momento, se sintió como si todo encajara. «Estamos juntos en esto», resonó en su mente, como un mantra. Lo que pasó por su mente fue una mezcla de emoción y nervios, pero se sintió impulsado a avanzar. Esta vez no iba a ceder ante la presión. Salió al encuentro de Javier, que se encontraba en un rincón, rodeado de amigos y admiradores. El hombre que había simbolizado su incertidumbre parecía más humano que nunca, y eso le dio a Alejandro el valor que necesitaba. Se acercó, su pecho ligeramente elevado en una mezcla de desafío y responsabilidad. «Javier», saludó intentando controlar la voz que temblaba de inseguridad. «Quisiera tener una palabra». Javier, sorprendido por su audaz entrada, levantó una ceja. La conversación fluyó entre risas vanas y comentarios superficiales, hasta que Alejandro tomó aire y dirigió la conversación hacia su propia voz, que hasta entonces había estado ahogada. «No siempre he sido el hombre que esperabas que fuera, pero he decidido dejar de buscar tu aprobación. Mis miedos no son mis cadenas, y esos estándares que creías establecidos no tienen valor para mí. Estoy aquí para apoyarte, pero también para ser fiel a quien soy». Sus palabras resonaban con sinceridad. Javier lo miró, y por un instante, lo que encontraron en sus ojos fue un reflejo de desdén y confusión. Sin embargo, el desafío estaba planteado. La tensión se tornó palpable, como si la habitación entera esperara su próxima jugada. Mientras las emociones llenaban el espacio, Alejandro sintió que su propio ser emergía del ajetreo interno. Había finalmente utilizado el conflicto como parte de su crecimiento. En lugar de huir, había optado por enfrentarse. Sin embargo, el giro inesperado llegó cuando Carolina, ansiosa por ser parte de esta nueva dinámica, se unió a la conversación. «Alejandro tiene razón», comenzó, su voz fuerte. Las miradas se volvieron hacia ella, un eco de expectación. «Es tiempo de ser sinceros, incluso si eso significa desafiar las ideas preconcebidas que hemos mantenido por tanto tiempo». Las palabras de Carolina hicieron eco en la sala, y Alejandro sintió una chispa de esperanza. Tal vez este fuese un nuevo comienzo no solo para él, sino también para ambos. Pero a medida que Javier abría la boca para responder, Alejandro sintió que el giro de la conversación podría revelarse en algo más inherentemente complicado. Los corazones latiendo, el aire denso de tensión, podrían iluminar su verdad ante aquellos que se habían convertido en jueces. Una pregunta persistente flotaba sobre él, como un acróbata en la cuerda floja. ¿Qué pasaría si el enfrentamiento no ofrecía la liberación esperada, sino más bien un conflicto aún más profundo? Mientras se preparaba para una respuesta de Javier, había un nuevo caudal de ansiedad que crecía en su interior. Sabía que la confrontación no solo definiría su relación actual, sino que afectaría su futuro para siempre. En ese instante crucial, Alejandro se dio cuenta de que la jornada hacia su autenticidad apenas comenzaba, y así, preparado para todo, aguardó lo que podía ser la definitiva confrontación de su vida. La sala se sumió en un silencio expectante. Las luces que antes iluminaban las obras comenzaron a parecerse más a un foco ardiente sobre Alejandro y su tensionada conversación con Javier.
Sin embargo, la ansiedad que le ahogaba no era solo por la inminente respuesta de Javier, era también por la repercusión de sus propias palabras. Había comenzado a rasgar el velo de lo que había mantenido oculto durante años, y no sabía cómo se sentiría al respecto, ni qué respuesta podría emanarse del crítico de su vida. Javier finalmente rompió el silencio, su voz cargada de incredulidad y un matiz de arrogancia que lo caracterizaba. ¿Desde cuándo te importa lo que tú mismo sientes, Alejandro? Siempre has permitido que los demás dicten tu valor. Pero ahora, ¿te atreves a desafiar esa expectativa? Las miradas de los presentes se desplazaban entre los dos hombres, mientras Alejandro se daba cuenta de que no solo estaba luchando por su autenticidad, estaba desafiando la narrativa que durante tanto tiempo había permitido que definiera su vida. Su respuesta emergió con una claridad renovada, como si cada palabra estuviera construyendo un puente hacia la persona que siempre había deseado ser. He decidido que ya no voy a vivir en la sombra de tu percepción, dijo, su voz firme en medio de la tempestad interna. No necesito tu aprobación. Encontrar mi voz es lo único que he requerido para liberarme. Las palabras resonaron no solo en él, sino en todos los que estaban presentes. La sala se inundó de una energía palpable, un susurro de admiración y asombro. Alejando a sus miedos de su mente, sintió una chispa creciente de autoconfianza que le recordó el valor que había descubierto al escribir la carta a Carolina. Este sería su momento de verdad, uno marcado por la honestidad. Carolina, iluminada por la fortaleza que emanaba de Alejandro, tomó la mano de él en un gesto de apoyo. Sabía que su propio crecimiento personal también estaba entrelazado con esta lucha. «Yo creo en ti», murmuró, su mirada intensa iluminando el espacio entre ellos. Javier retrocedió un paso, visiblemente incómodo ante la poderosa combinación de vulnerabilidad y determinación que Alejandro y Carolina proyectaban. Sin embargo, en su desdén, había un trasfondo de intriga. Tal vez no había anticipado que la batalla con Alejandro sería también una lucha consigo mismo. Tal vez tengas más coraje del que yo pensaba, murmuró Javier, su tono ahora cargado de un cariz reflexivo. Pero debatir sobre expectativas es más fácil que actuar sobre ellas. ¿De verdad estás listo para asumir las consecuencias de este nuevo camino? Alejandro sintió que el aire se hacía más denso a medida que la pregunta penetraba su mente. La incertidumbre de las posibles reacciones comenzaba a abrir la puerta a la duda, como si Javier intentara titubear en su búsqueda de autenticidad. Estaba a punto de declarar su resolución, cuando nuevamente entró la voz de Carolina, ahora más fuerte. La autenticidad requiere valentía, y Alejandro ha mostrado más de eso hoy que muchos en esta sala. Las palabras de Carolina resonaron, pero un nuevo sudor frío comenzó a cubrir la frente de Alejandro. ¿Estaba dispuesto a enfrentarse a la verdad de su camino elegido, sin importar las consecuencias? La confrontación no se limitaba solo a otras personas en la sala. En su interior, se libraba una batalla aún mayor por definir su verdadero ser. Mientras Javier lo miraba con el desafío en sus ojos, Alejandro sintió un nudo en el estómago. Estaría listo para afrontar no solo la posible oposición, sino también la pérdida de aquellos que una vez consideró sus amigos y su círculo cercano. Aquella era la cuestión a la que se enfrentaba en ese instante bajo la mirada del resto de la sala. Con el corazón latiendo con fuerza, Alejandro se dio cuenta de que el verdadero desafío no solo era sobre Javier, sino sobre la evolución de su propio yo. ¿Qué sacrificios tendría que hacer para vivir de acuerdo con su autenticidad? La intensidad del momento lo consumía, y mientras se preparaba para una respuesta que sentía podría definir su vida, el eco de la verdad se convertía en su faro. Pero en un giro inesperado, Javier sonrió, un gesto que podría significar tanto una rendición como un nuevo juego de poder. La mirada que intercambiaron era más que un simple duelo. Era un portal hacia lo desconocido. ¿Qué revelaciones saldrían a la luz? ¿Y qué pasaría con Alejandro si se atrevía a aceptar todos sus matices? La confrontación podría liberar o destruir, y en la tensión actual, Alejandro sabía que el momento de descubrir su verdad estaba, por fin, a la vuelta de la esquina.
El brillo momentáneo de la sonrisa de Javier encajó en la atmósfera como un eco sombrío, una chispa que a la vez encendía y consumía. Alejandro sintió el ardor en sus mejillas, una mezcla de desafío y miedo. Sabía que esa sonrisa en el fondo escondía un juego más complejo, un mazo de cartas que podría jugar con la vulnerabilidad que él acababa de exponer. Mientras el ruido en la sala comenzaba a murmurar nuevamente, Alejandro se encontró atrapado en su propia mente. Cada mirada a su alrededor se convirtió en un recordatorio de las expectativas que había lidiado durante tanto tiempo. Cada palabra que había compartido hasta ahora que sonaba como una promesa a un futuro incierto. Había decidido dejar de ser el espectador de su propia vida, y ahora, ante el desafío de Javier, esa decisión se ponía a prueba en tiempo real. Tomando un respiro, se sintió en medio de una bifurcación crucial. Un lado representaba la seguridad de lo conocido, la conformidad con lo que se esperaba de él, el hijo obediente, el amigo complaciente, el artista subestimado. En el otro lado, la posibilidad de la verdadera liberación. Había una fuerza sin precedentes en el autodescubrimiento. ¿Estaba dispuesto a arriesgarlo todo por una visión de sí mismo que aún no estaba totalmente clara? Javier rompió la pausa, su voz sarcasmo puro. ¿Y qué piensas hacer ahora? ¿Escribir un manifiesto? ¿Atraer la atención de todos aquí con una pequeña obra personal? Las palabras de Javier calaron hondo, pero en vez de derrumbar a Alejandro, lo impulsaron. El desprecio era el combustible de su incendio interno. No necesito una ovación, dijo. Su voz ahora era un tambor que resonaba en su propio ser. No buscaba tu aprobación, pero tampoco me desmoronaré ante tu juicio. La sala se tornó tensa. Algunos comenzaron a murmurar entre ellos, intercambiando miradas de burla y asombro, mientras otros, como Carolina, invitaban una inusitada atmósfera de apoyo. Alejandro, sin embargo, estaba asomado al abismo de sus propios temores. Estaba aprendiendo a navegar entre la autoafirmación y la necesidad humana de aceptación. Hoy, la búsqueda de su voz se volvía un acto de valentía incluso ante la negatividad que podría soltar Javier. Mientras el instante se estiraba como un elástico a punto de romperse, comprendió que la confrontación no solo era sobre la batalla con Javier. Estaba cambiando su relación consigo mismo. Alejandro había vivido tanto tiempo en la sombra de otros, su propia vida se había transformado en un reflejo de lo que los demás querían ver. Pero ahora, esa imagen comenzaba a romperse. Sintió el deseo de libertad burbujear dentro de él. Era un alma en busca de su lienzo. Se volvió hacia Carolina y la miró a los ojos, buscando un atisbo de lo que había comenzado a construir en su interior. En ese instante, se dio cuenta de que su viaje no solo dependía de las respuestas de Javier, sino de su propia capacidad para mantenerse firme en su nueva verdad. No es un manifiesto, replicó. El tono en su voz un susurro firme. Es una declaración de mis deseos más profundos, y eso, Javier, no puedes arrebatarlo. El silencio que siguió fue denso, cargado de expectativas. Javier, con su mirada crítica, algo titubante, había perdido algo de poder en ese intercambio. Era Alejandro quien se alzaba ahora, aferrándose a su espacio con una certeza que había estado ausente durante tanto tiempo. Pero al igual que la tormenta es preludio del cambio, en ese momento, la atención de la sala se pliegue hacia Javier, quien, con una sonrisa calculadora, simplemente preguntó: ¿y si una fractura de ese deseo duele más que aceptarlo? Alejandro sintió que el desafío se transformaba en una espiral inquietante. Cada respuesta que diera podría abrir puertas que quizás no debería atravesar. ¿Qué tipo de dolor estaba dispuesto a enfrentar para mantener su autenticidad? La decisión que se avecinaba era crítica. La semilla de su cambio había germinado, pero el jardín donde desembocaría aún permanecía por descubrir. ¿Podría cultivarlo sin que los espinos de los juicios ajenos lo ahogaran? Con esa pregunta resonando en su mente, se preparó para el siguiente movimiento, sabiendo que la vida tiene sus propias reglas, y Alejandro estaba por aprenderlas de una manera aguda y quizás devastadora.
La presión en el ambiente se intensificó, mientras las palabras de Javier se colaban en la mente de Alejandro, como una melodía inquietante que no podía ignorar. Todo lo que había estado construyendo se sentía ahora en juego. Javier intuyó el retador cambio en el aire, y como un maestro de ceremonias en un espectáculo de sombras, esperaba ansiosamente la siguiente jugada de Alejandro. Sin embargo, no iba a dejarse arrastrar por la tormenta. En lugar de sucumbir, el deseo de afirmarse se transformó en una chispa iluminadora. Enriqueciéndose en esa tensión, Alejandro sintió que cada expectativa ajena caía de su espalda, como una pesada capa que finalmente se desvanecía. En su mente, visualizó una hoja en blanco y un pincel, un lienzo en el que podía dibujar quién era realmente, sin importar los trazos que los demás quisieran imponerle. Javier, empezó con una voz que resonaba con la firmeza de su nueva resolución. No puedo controlarte ni a ti ni a las opiniones de los demás, pero tengo el poder de decidir cómo me afectan. Esa es mi elección, y por tanto, mi libertad. Las palabras fluyeron como un río desbordado. Cada letra era un paso más hacia su autenticidad, como si el acto de hablar lo liberara de un peso acumulado durante años. La sala, antes un océano de murmullos, se convirtió en un espacio de expectación silenciosa, como si cada persona en la habitación contuviera la respiración. Pero en el interior de Alejandro había más que solo afirmación. También había un eco de vulnerabilidad. Los ojos de Javier se entrecerraron, llevándolo a un lugar oscuro y temeroso. ¿Iría a convertirse en el blanco de burlas y fragmentos dolorosos de rechazo? La voz de su ser criticador resonó en su cabeza. ¿Y si el dolor que él había evitado durante tanto tiempo estaba más cerca de lo que imaginaba? Ese era el dilema que asomaba entre la valentía y la necesidad de aceptación. ¿Qué haría si fracasaba? En lugar de dejar que la incertidumbre lo arrastrara atrás, Alejandro optó por firmar un pacto consigo mismo. Hoy sería el primer día del resto de su vida, no como un protagonista secundario, sino como el autor de su propia narrativa. Reflexionó sobre la premisa de que cada éxito nace del riesgo, y que cada intento fallido aleja a la sombra de Javier. No sé cómo se verá mi camino. Continuó con un tono más suave pero igual de firme. Pero no quiero más vivir a través de tus expectativas. Mi historia es mía, y debe ser contada. En ese momento, algo cambió. La mayoría de los murmullos se disipó, sustituidos por un murmullo suave de sorpresa e interés. Alejandro se dio cuenta de que había comenzado a romper el molde. La autenticidad era contagiosa. Y aunque Javier aún mantenía su mirada crítica, había algo indefinible que se desdibujaba entre él y el resto de los presentes. Respeto. De repente, el desafío de Javier se tornó punzante, pero ya no desde el miedo, sino como un reto a su capacidad de mantenerse firme. Alejandro respiró hondo, concentrándose en que la validación externa ya no era su razón de ser, sino el recuerdo de las promesas que se hacía en su propio interior. Se permitiría vulnerarse, sí, pero con la determinación de no ceder. En ese instante, algo en él resonó con la claridad de un timbre. Estaba listo para confrontar no solo a Javier, sino a las inseguridades que flotaban en su mente, esas que lo habían mantenido cautivo por tanto tiempo. A medida que se paraba en su verdad, la sala pareció girar en su eje y se preguntó, ¿qué más había oculto en su interior, esperando ser descubierto? Una sensación de calidez y poder llenó su pecho mientras miraba a su alrededor. Era, al fin y al cabo, un momento de revelación, en un sinfín de posibilidades. Entre la incertidumbre y el deseo de explorar, les dejó a todos no solo como espectadores, sino como pequeños espejos de lo que él mismo tenía que enfrentar. Sin embargo, Javier no era un adversario cualquiera. Con un movimiento elegante, se inclinó hacia adelante y dijo con frialdad, su voz cargada de tensión. Está bien, Alejandro. Entonces te haré una pregunta. ¿Estarás dispuesto a enfrentarte no solo a mí, sino a la crítica más feroz de todas? ¿La voz que llevas dentro? El corazón de Alejandro se detuvo por un instante, sintiendo el peso de esa pregunta.
como un eco que reverberaba en su ser. Esa voz interna siempre había sido su mayor juez y su mayor miedo. Ahora, la verdadera batalla empezaba a gestarse, y con ella, la oportunidad de liberarse por completo. Se preparó para responder, sabiendo que lo que dijera podría cambiar el rumbo de su viaje para siempre. Con la sala en un silencio tenso, Alejandro sintió cómo la presión de las palabras de Javier se convertía en un catalizador para su transformación. La voz que siempre había temido, la que le decía que no era lo suficientemente bueno, o que nunca cumpliría con las expectativas, comenzó a tomar forma. El eco de su inseguridad resonaba en su mente, pero esta vez estaba decidido a enfrentarla. Sí, Javier, dijo Alejandro, su voz más fuerte de lo que había imaginado. Estoy listo para enfrentar esa voz, porque ya no quiero ser prisionero de ella. He pasado demasiado tiempo ignorando mis deseos, mis sueños y mi autenticidad. La convicción en su declaración hizo que algunos presentes intercambiaran miradas, y Alejandro se sintió empoderado. Se dio cuenta de que había una comunidad de apoyo a su alrededor. Algunos compartían su lucha interna, mientras que otros simplemente estaban allí para ver la evolución de un hombre que estaba decidido a liberarse. Lo que has llamado fracaso no es más que parte del camino. He tenido miedo de fracasar, de decepcionarlos a ustedes, pero eso se terminó. El peso de esos años de duda comenzó a despegarse de sus hombros. Quiero que mi vida refleje mi propia voz, no la que otros han decidido que deba tener. Javier, visiblemente sorprendido, retrocedió un paso. El desafío que había lanzado parecía haberse convertido en una introspección, no solo para Alejandro, sino también para él. ¿Qué dirías si las críticas comenzaran a fluir, si la gente no aceptara lo que estás intentando construir? Preguntó Javier, cuestionando la firmeza de su determinación. Entonces aprenderé a aceptar esa crítica, respondió Alejandro, su confianza haciéndose más sólida a medida que hablaba. Cada palabra dura será una oportunidad de crecimiento, una oportunidad para mostrar que importa más el viaje que la llegada. No pretendo complacer a nadie sino ser fiel a mí mismo. La sala comenzó a cambiar. Aquellos que antes eran meros espectadores comenzaron a ver más allá de las rivalidades. En esos momentos, el arte de Carolina se convirtió en un símbolo de libertad, no solo para ella sino también para Alejandro. Era el motor que había impulsado su vida y, al mismo tiempo, el puente hacia la aceptación de su propio ser. Un murmullo comenzó a elevarse en la sala, mientras algunos asistentes se acercaban, reconociendo la valentía de Alejandro al exponerse de esa forma tan auténtica. Se había transformado en una figura de resistencia, resonando con la lucha interna que muchos llevaban dentro. No era solo un empresario, fue un hombre en busca de su voz y su valor. Cuando sus ojos se encontraron con los de Carolina, sintió una fuerza renovada. Ver su apoyo tan incondicional era el recordatorio de que no estaba solo en este viaje. Era su compañera, su socia en cada victoria y en cada derrota. Carolina, dijo conectando su voz con su mirada, estoy listo para crear algo juntos, un camino que se basa en nuestra autenticidad. Quiero que sepas que eres mi musa, no solo en el arte, sino en la vida. La emoción brilló en los ojos de ella. Su amor había sido un faro en su oscuridad. Y en ese momento, Alejandro se sintió completamente listo para construir un nuevo mundo, donde no hubiera más sombras. Su súplica no solo lo liberó a él, sino que también fortaleció su vínculo con Carolina. Finalmente, Javier, ante este despliegue de valentía y autenticidad, hizo algo inesperado. Se acercó y, para sorpresa de todos, extendió su mano hacia Alejandro. Quizás, solo quizás, he subestimado el impacto que tiene la autenticidad, dijo, su tono más conciliador. Da el salto y quizás encuentres más apoyo de lo que crees. A veces, realmente necesitamos confrontar nuestras verdades para crecer. Alejandro, sorprendido, tomó su mano y sintió la pesadez de un juicio que durante mucho tiempo lo había limitado a empezar a desvanecerse. Era un momento de reconciliación, un paso crucial hacia un futuro donde no habría más muros invisibles. Al hacerlo,
También decidió que no cargaría más con los juicios ajenos. La sala estalló en murmullos de aprobación, y Alejandro se sintió proyectado hacia el horizonte. Ya no era el hombre dividido entre dos mundos. Había encontrado su lugar, un espacio en el que se valorizaba no solo como empresario, sino como un ser humano íntegro. Este viaje, que comenzó con un vestido roto, había llegado a convertirse en un testimonio de amor, valentía y, sobre todo, de autenticidad. Alejandro supo que lo que había logrado no era solo un triunfo sobre Javier, sino una declaración de principios hacia su propia vida. Rodeado de la calidez de su amor con Carolina y el reconocimiento de sus amigos, la luz de un nuevo amanecer iluminó su camino. Estaba listo para embarcarse en su verdadero viaje, como un hombre renovado, dispuesto a abrazar cada día como una nueva oportunidad para ser la mejor versión de sí mismo. Ahora que ha sido parte de esta transformación profunda y significativa, este es el momento de mostrar tu apoyo. Necesitan suscribirse ahora. Haz clic en la campanita y no te pierdas las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Tu apoyo hace la diferencia. Comenta tus reacciones y teorías sobre este brillante final, y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conmovedora conclusión.